es momento de te lo cuento en facilito, pero yo no. Mi bolsillo. Exacto, muy importante. Estamos con Paola del Carpio, como siempre. Te damos la bienvenida, Paola, para que nos acompañes. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, vinculado al agro, a todo lo que llega a nuestras mesas, lo que comemos, que hacen nuestros agricultores, que lamentablemente se han visto afectados, no solamente por la falta de la compra de urea en esta oportunidad, sino también ahora porque no hay lluvia. ¿Cómo estás? Hola Lorena, ¿cómo estás? Efectivamente, mira, este ha sido un año muy difícil para el agro en general. ¿Por qué? Porque primero tuvimos todo este tema de la crisis de los fertilizantes, que en verdad viene desde el 2021, se acrecentó con la guerra, el aumento de precios. Estamos en la cuarta licitación y hasta ahora no llegan los fertilizantes por un lado, y por el otro tenemos el fenómeno de la Niña, el Pacífico Central, ¿no? ¿Qué ha traído esto? Una menor precipitación. Como dice el Senami, ha habido reducción en las lluvias entre 60 y 100%, dependiendo de la región. ¿Y por qué esto afecta muchísimo? Veamos en este cuadro, de las hectáreas que son cultivadas, 6 de cada 10, el 63.8%, dependen exclusivamente de la lluvia como método de riego. Es decir, que no tienen un sistema integrado interno. De ningún tipo, donde con tecnología, sin tecnología. Con ninguna tecnología. Nada. O sea, si no llueve, no se riega. Exacto, no se alimentan las plantas, y eso afecta obviamente el crecimiento de las plantas, tu decisión de sembrar, y también afecta la alimentación de tus animales si eres ganadero, ¿no? Y otra cosa que ha afectado y que preocupa mucho es los reservorios de agua que nos proveen a la costa. De hecho, ya Sedapal había alarmado en el caso de Lima que tenía los niveles de reserva menores en 6 años. Entonces también nos va a tocar cuidar el agua mucho a nosotros desde aquí, ¿no? Y justamente acá tenemos el tema de la lluvia, ¿no? Cultivos que se usan lluvia como método de riego. Por ejemplo, ¿qué cultivos, qué cosas necesitan para la lluvia para nosotros comer, que es nuestro día a día? Los cultivos más afectados son aquellos que están en la sierra, sobre todo, porque claro, por las características del territorio... O sea, las papas, todos los que son tubérculos. Papa, arroz, maíz, quinoa, por ejemplo. ¿No? Entonces, claro, por ejemplo, vemos en el caso de Puno, más del 90%, este es un promedio nacional, pero en Puno es más del 90% que depende exclusivamente de la lluvia, mientras que, claro, territorialmente es distinto. En Lambayeque o en Ica es menos del 10%, entonces las diferencias en el territorio son bien importantes, ¿no? Creo que tenemos otro cuadro donde se ve justamente esa diferencia de las lluvias. ¿Cuánto menos ha dejado de llover y cuánto menos se han alimentado las tierras? Esto en realidad lo que significa es cuánto menos se está sembrando hacia el inicio de la campaña de este año. De siembra. Sí, la campaña de siembra. Y esto es más un efecto de lo que ha venido pasando desde el año anterior, ¿no? Porque hemos visto, por ejemplo, el aumento de los fertilizantes. O sea, entre la falta de fertilizante, entre la falta de lluvia, eso se ha traducido en que los agricultores siembren menos. Siembren menos porque tú ves, primero que no tengo para suficiente fertilizante. Claro, por ahí voy a sembrar, pero quizás no tanto como antes. Además, como sabes, la inflación ha afectado justamente mucho. Ahí tienes el promedio, ¿no? El promedio nacional es una reducción de 12% en hectáreas cultivadas de algunos productos, como te decía, papa, maíz, quinoa, maíz, arroz, ¿no? Pero a nivel de regiones es bastante diferente, ¿no? Veamos Tumbes, casi menos del 70% en este tipo de cultivos, Cajamarca 40%. Ahora, esto no significa que no se va a sembrar nunca, puede ser que se siembre en otros meses. Sin embargo, habiendo la sequía, esta decisión también puede haber sido aún más postergada. Entonces, los efectos reales sobre los productos que van a llegar al mercado y los precios finalmente para nosotros los vamos a ver quizás hacia marzo o en unos meses. Pero, por ejemplo, madre de Dios, acá vemos que se ha sembrado, o sea, prácticamente no se ha sembrado nada. Y esto es bien grave porque regiones de la selva especialmente tienen un alto consumo de sus propios productos. Sí, o sea, lo hacen para sí mismos. Es muy preocupante en general porque, el 97% de nuestras unidades agrícolas son unidades familiares. Y de esas, casi el 86% estamos hablando de agricultura de subsistencia. Entonces estas son personas que dependen de estos cultivos. Ellos comen a partir de lo que siembran, de lo que cosechan. Son vulnerables económicamente, ¿no? Y tenemos otro cuadro. Tenemos uno más donde podemos ver cómo han venido variando los precios de algunos productos en estos últimos meses. En el caso de la papa, que es un cultivo bien afectado, ¿no?
Entre septiembre y noviembre se redujo un poquito, pero veamos entre noviembre y diciembre un aumento casi de 21% en el precio, ¿no? Eso es mucho más que la inflación, o sea, eso claro, es una cosa ahora, altísima. Se mueve mucho de un mes a otro, ¿no? O sea, la inflación la vemos anualizada en los últimos 12 meses y vemos lo que pasa cada mes específicamente. O sea, si en noviembre yo podía ir, estamos hablando de precios mayoristas, ojo, seguramente usted me dirá, sí, no, yo voy a mi paradita y lo encontraba más caro, pero en el mayorista estaba en noviembre a 4.60, en diciembre a 5 soles con 56 sí, la papa amarilla. Sí, y aquí también puede haber un poquito del efecto, un poco del desabastecimiento que hubo con las protestas y todo esto. Sí puede haber un poco de ese efecto. La palta también, que es la palta y el maíz, ¿no? Nuestro pan con palta. En el caso del maíz no vemos aumentos tan significativos, pero como te decía, este sí es un cultivo que ha estado más afectado por la sequía. Entonces puede ser que veamos mayores aumentos en los siguientes meses. Ahora, la buena noticia, porque es Navidad y hay que dar alguna buena noticia, es que en su último reporte hace pocos días el Cenami ha dicho que parece que el fenómeno de la Niña se va a debilitar. Parece que va a llover, el cielo se está nublando. Ya empezó a llover, efectivamente. Claro, no hemos perdido como 2-3 meses de lluvia intensa, pero definitivamente ya se está retomando el periodo de lluvias y claro, la gran preocupación también está en el tema de los reservorios que te comentaba. El ministro de Economía hablaba y también lo dijo la presidenta Boluarte, del bono agrario. Eso también va a beneficiar. La idea justamente es, hay un bono sequía, hay dos bonos, ¿no? Tenemos el Fertiabono que tiene que ver con la urea y el otro que tiene que ver con la sequía, específicamente con las personas que han sido más afectadas, ganaderos y pequeños agricultores, ¿no? 800 soles por el lado de los agricultores por hectárea hasta 3.200 soles, si no me equivoco, y 266 soles por alpaca hasta 12 animales. La gran preocupación, parecido al Fertiabono, es que no tenemos un padrón tan actualizado, todavía se está trabajando en el padrón, entonces la focalización y que llegue a las personas que más lo necesitan es una gran preocupación. Lo otro, que cuidemos muchísimo el agua en esta temporada, porque si bien ahorita el reservorio está afectado, esto quizás lo empecemos a sentir hacia el final del verano, esta falta de agua. Y lo otro, para terminar ya, es que claro, no es cuestión de sentarnos y esperar la lluvia, sino que sí tenemos que exigirle a nuestro gobierno que genere más proyectos, mejores proyectos de siembra y cosecha de agua y todos estos proyectos de irrigación que están muchas veces paralizados en nuestro país, ¿no? Es muy ineficiente el uso del agua. Si el 80% del agua que se consume se va a agricultura, de hecho, solo 1/3 de esa agua que se usa para la agricultura llega a las plantas, por lo ineficiente de nuestros sistemas. Tenemos mucho que trabajar. Muy bien, muchísimas gracias, Paola, por habernos explicado cómo impacta la falta de lluvia, la falta de fertilizantes a nuestros agricultores. Y al final, eso se traduce en los precios que vemos en el mercado cuando vamos a comprar nuestros alimentos y en la canasta básica familiar. Gracias, Paola. Pasa una linda fiesta, por cierto. Igualmente, feliz Navidad. Feliz Navidad para ti y para toda tu familia. Son las 7:41.